La mano se localiza distal del antebrazo y comprende a su vez tres regiones anatómicas: el carpo, metacarpo y las falanges. Esta está conformado por 27 huesos. La mano se caracteriza por la presencia de vello y red venosa dorsal, cuya impresión cutánea se evidencia más en hombres y personas de contextura delgada. Al cerrar la mano se aprecian los nudillos correspondientes a la articulación metacarpofalángicas y al extender se visualizan los tendones extensores recorriendo longitudinalmente el dorso. La piel de la región palmar es más gruesa. En la parte palmar se aprecian con facilidad los característicos pliegues palmares, además de dos prominencias en la parte proximal. La más grande es la eminencia tenar, que se encuentra en la base del pulgar y aloja los músculos que permiten la oposición y el pinzamiento. Por otro lado, la eminencia hipotenar se encuentra en la base del meñique. Estas prominencias se corresponden con los músculos subyacentes. Los dedos de las manos corresponden a las falanges. En casi todos ellos se identifican tres segmentos: falange proximal, medial y distal, a excepción del pulgar, que solo contiene las falanges proximal y distal. Los huesos del carpo se disponen de dos hileras, cada una de 4 huesos. El orden de lateral a medial corresponde así: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que conforman la hilera proximal. Y nuevamente de medial a lateral, pero distalmente, se encuentran el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, los cuales se articulan con los metacarpianos. Hueso del escafoides. Este hueso recibe su nombre por su característica forma de barca. Se articula con el radio, el semilunar, el grande, el trapecio y el trapezoide. Anterior y lateralmente se encuentra el tubérculo del escafoides, en el cual se inserta el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. Su irrigación está dada por pequeñas ramas de la arteria radial, la cual llega al escafoides en su polo distal y de allí discurre proximalmente hacia su base. Hueso semilunar. Este se distingue por su pronunciada concavidad que le da forma a media luna. Esta se articula con el radio, con el escafoides, el piramidal, el grande y el ganchoso. Su irrigación puede variar y suele estar dada por vasos nutricios de manera dorsal y palmares. El hueso piramidal se distingue por su forma de pirámide triangular y por una superficie articular oval para el pisiforme. Se articula con el ligamento triángulo radicubital, el pisiforme, el semilunar y el ganchoso. Al realizar desviación cubital de la muñeca, puede hacer contacto momentáneamente con el borde interno del radio. Hueso pisiforme. Este es un pequeño hueso sesamoideo ubicado en la región anterior del piramidal, que está asociado al tendón flexor cubital del carpo. Es fácil reconocerlo por su forma de guisante y conforma el borde cubital del túnel del carpo. Este es el último hueso del carpo en osificarse. El tendón del flexor cubital del carpo usa el pisiforme como polea, insertándose en la base del quinto metacarpiano, lo que le da su característica de hueso sesamoideo. El hueso trapecio conforma el borde radial del túnel del carpo. Se articula con el escafoides, el trapezoide y conforma el punto de anclaje del primer metacarpiano, por lo cual su importancia radica en el rango de movimiento bidimensional casi completo que le da al pulgar, debido a que conforma una articulación de tipo sillar. Lo anterior permite la oposición, movimiento característico del pulgar, y adicionalmente supone mayor susceptibilidad a la artritis. El hueso trapezoide es el hueso más profundo del carpo y el más pequeño de la fila distal, relacionado articularmente con el trapecio, el escafoide, el hueso grande y el segundo
21 metacarpiano. Tiene forma rectangular más o menos regular, en cuya cara medial se insertan uno de los interóseos. Hueso grande. Como su nombre lo indica, es el hueso más grande del carpo y su forma se asemeja a la de un fantasma por su superficie redondeada con una base aplanada. Se encuentra en el centro de la muñeca, por lo que su tamaño permite distribuir eficientemente las fuerzas de tensión y presión que sobre él se ejercen. Se articula proximalmente con el sublunar y distalmente con la base del tercer metacarpiano y con el cuarto metacarpiano. Hueso ganchoso. Este se articula con el semilunar, el piramidal, el grande y con el cuarto y quinto metacarpiano. El ganchoso forma el borde cubital del túnel del carpo y el borde radial del canal de Guyon. También sirve de anclaje para ligamentos del pisiforme, el ligamento transverso del carpo y el tendón del flexor cubital del carpo. El nervio cubital pasa delante del ganchoso, por lo que no es raro encontrar síntomas de compresión cubital cuando este hueso se ve afectado. El primer metacarpiano es el más corto de todos, dado su rotación, su cara palmar se ubica medialmente y se divide en una parte lateral mayor y una medial menor por una cresta. Dicha separación servirá para la inserción de los músculos oponentes del pulgar y el primer interóseo dorsal. Segundo metacarpiano. Es el más largo de los huesos y su base es el más grande. Esta se prolonga hacia arriba y hacia adentro formando una cresta prominente. Presenta 4 facetas articulares, 3 en la superficie superior y una en el lado cubital. De las facetas en la superficie superior, la intermedia es el más grande y es cóncava de lado a lado para la articulación con el trapezoide. La cara lateral es pequeña, plana y ovalada para la articulación con el trapecio. La medial en la cumbre de la cresta es larga y estrecha para articularse con el grande. La faceta del lado cubital se articula con el tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano es el segundo metacarpiano más grande. Su base cuenta con superficies articulares para los metacarpianos adyacentes y el hueso grande. El cuerpo del tercer metacarpiano es similar al del segundo. Sin embargo, su superficie dorsal es más plana para permitir el movimiento deslizante de los tendones extensores. El tercer metacarpiano es el segundo metacarpiano más grande. Su base cuenta con superficies articulares para los metacarpianos adyacentes y el hueso grande. El cuerpo del tercer metacarpiano es similar al del segundo. Sin embargo, su superficie dorsal es más plana para permitir el movimiento deslizante de los tendones extensores. Y el quinto metacarpiano, su base es más grande que la del cuarto. Posee una carilla en forma de silla de montar que se articula con el ganchoso y una en su lado radial que se articula con el cuarto metacarpiano. Las falanges, en total estos son 14 huesos que componen los dedos propiamente. A cada dedo le corresponden 3 falanges, la proximal, medial y distal, a excepción del pulgar que solo cuenta con 2, una proximal y una distal. Cada falange proximal forma una articulación condilia con sus respectivos metacarpianos en la base, lo que permite movimientos en 2 planos, mientras que la articulación interfalángica son trocleares, que permiten un rango de movimiento en un único plano. La falange distal es la más pequeña y tiene un cuerpo ancho en la base pero angosto en el medio y se aplana hacia la punta formando un abanico. Los músculos de la mano se dividen en 3 regiones. Región tenar, primer músculo abductor corto del pulgar. Origen en el escafoides y en el retináculo flexor. Inserción en el hueso sesamoideo radial y en la falange del pulgar. Inervación, nervio mediano C6, C7, C8, T1. Función,
flexión metacarpofalángica y oposición carpo-metacarpiana. Segundo músculo, flexor corto del pulgar. Músculo pequeño que tiene dos capas, una superficial que se encuentra hacia el medial del abductor corto del pulgar y otra profunda que se encuentra por debajo del mismo músculo. Origen, la superficial en el retináculo flexor y la profunda en el trapecio, trapezoide y hueso grande. Inserción, hueso sesamoideo radial, primer falange del pulgar. Inervación, cabeza superficial, nervio mediano, C6, C7, C8, T1. Inervación cabeza profunda, nervio cubital, C8, D1. Función, flexión y aducción. Ayuda a la oposición del pulgar. Oponente del pulgar, músculo pequeño y cuadrangular. Origen, en el hueso trapecio y en el retináculo flexor. Inserción, en el borde radial del primer metacarpiano. Inervación, nervio mediano, C6, C7, C8, D1. Función, oponente del pulgar y colabora en la aducción. Músculo aductor corto del pulgar, músculo más profundo y medial de la región tenar. Origen, tiene dos cabezas. La cabeza oblicua se origina en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpiano. La cabeza transversa se origina en el tercer metacarpiano. Inserción, borde medial de la falange proximal del pulgar por medio de un tendón que contiene un hueso sesamoideo. Inervación, nervio cubital. Función, aduce el pulgar en las articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpofalángicas. Región hipotenar. Primer músculo, palmar corto, también conocido como palmar cutáneo. Origen, en la epitróclea. Inserción, en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo. Inervación, inervado por el nervio cubital. Función, arruga la piel de la región hipotenar, ahonda la cavidad de la mano y tensa la piel para ayudar a la mano cuando se agarran objetos. Abductor del quinto dedo, músculo superficial, se comporta como un músculo interóseo. Origen, en el pisiforme y en el tendón cubital anterior. Inserción, en el borde cubital de la base del primer falange del quinto dedo. Inervación, inervado por el nervio cubital, rama T1, irrigado por la rama palmar superficial de la arteria ulnar. Función, abducción del quinto dedo y ligera flexión metacarpofalángica. Flexor corto del quinto dedo, músculo pequeño, fusiforme e inconstante. Origen, en el hueso ganchoso. Inserción, en el borde cubital o interno de la base del primer falange del quinto dedo. Inervación, inervado por el nervio cubital, rama de T1, irrigado por la rama palmar superficial y profunda de la arteria ulnar. Función, flexión metacarpofalángica, flexiona la primer falange del quinto dedo. Oponente del quinto dedo, músculo más profundo de los hipotenares. Origen, en el gancho del hueso ganchoso. Inserción, en la zona interna de la diáfisis del quinto metacarpiano. Inervación, inervado por el nervio cubital, rama de T1, irrigado por la rama palmar profunda de la arteria ulnar. Función, como su nombre lo indica, es oponente del quinto metacarpiano, haciendo rotación lateral y acercando el pulgar al quinto dedo. Grupo medio, músculos lubricales. Son 4 fusiformes con tendón alargado. Origen, en la cara lateral de los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos por su cara palmar. Inserción, en el borde externo de los tendones de los extensores comunes de los dedos a nivel del retináculo extensor de cada dedo. Inervación, los dos más laterales son inervados por el mediano y los dos más mediales por el ulnar.
ramas de C8 y T1, irrigados por el arco palmar superficial, producto de la anastomosis de la arteria ulnar y radial. Función: flexores de la falange proximal y extensores de las distales de los 4 últimos dedos. Interóseos palmares. Son los músculos más profundos de la mano. Son 3 y se encuentran entre los metacarpianos, con excepción del primer espacio intermetacarpiano. Origen: huesos metacarpianos. Inserción: en la base de la primer falange del dedo. También se asocia a los tendones y extensores de la cara dorsal. Inervación: inervados por una rama profunda del nervio ulnar proveniente de C8, irrigado por el arco palmar profundo, producto de la anastomosis de las arterias ulnar y radial. Función: aproximan los metacarpianos al eje de la mano. Interóseos dorsales. Ocupan los espacios interóseos de los metacarpianos. Origen: en la diáfisis de los metacarpianos vecinos. Inserción: en la base de la primer falange del dedo por su cara dorsal. Inervación: inervados por una rama profunda del nervio ulnar proveniente de C8. Función: flexor metacarpofalángica y extensor interfalángicos. Ahora vamos a mirar cómo es la irrigación de la mano, que está dada por las arterias que son las únicas que llegan hasta allá, que son la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, a manera de esquema, les muestro cada una de ellas que dan un conjunto de ramas en la mano y entre ellas se comienzan a anastomosar a lo largo de su recorrido, ya que eso es muy importante, lo cual nos indica que en esta área de nuestro cuerpo tienen una buena circulación colateral de la mano y por eso es que en patologías vasculares no son tan consecuentes las lesiones de la mano porque existen muchas comunicaciones entre ellas y si falla alguna de las arterias, la otra puede suplir rápidamente. Comencemos entonces hablando de la arteria radial. Esta arteria ingresa en el carpo y la primera rama que ella va a dar es una visión ventral. Es la arteria palmar superficial. Esta arteria, a pesar de que sale de un extremo superficial del antebrazo, su recorrido es completamente hacia la mano parte anterior. Esta arteria palmar superficial es la que se va a anastomosar con la arteria cubital, formando el arco palmar superficial. Este arco es bastante superficial, como dice su nombre. De ahí deriva que sea tan importante conocer su ubicación, porque es muy frecuente las lesiones en este arco palmar superficial. Luego, la siguiente rama en la parte final del antebrazo es su unión con la mano en la arteria transversa anterior del carpo. Esta arteria transversa anterior del carpo se anastomosa con la arteria anterior del carpo, pero de la arteria cubital. Un truco es que para referirnos a la arteria radial tenemos que buscar el dedo pulgar. Entonces, si observamos el pulgar, la arteria que lo acompaña en posición anatómica es la arteria radial, mientras que la arteria cubital siempre está buscando al quinto dedo. Esto es como para no confundirnos. Bueno, ya sabemos las dos primeras ramas de esta arteria radial. Miren entonces cómo la arteria radial sigue hasta posterior, es decir, hasta la cara dorsal de la mano. Y cuando llega a la parte dorsal de la mano, da una rama en el dorso de la mano. Por eso vamos a mirar esta imagen del dorso de la mano. Aquí seguimos mirando a la arteria radial, cómo se hizo posterior y origina a la arteria dorsal del carpo. Esta arteria dorsal del carpo es importante porque es la que me va a irrigar al dorso de la mano y además de eso me va a formar al arco dorsal de la mano. De esta arteria dorsal del carpo va a salir unas arterias que son 3 específicamente, unas veces 4, que va para los espacios intermetacarpianos. Esas serían las arterias dorsales del carpo
Y esas arterias dorsales del carpo me van a originar las arterias para los 4 dedos más laterales, que serían las arterias digitales dorsales. Esta sería entonces la irrigación posterior de la arteria radial. Aprovechemos esta imagen de la parte posterior para mostrarles entonces las arterias digitales dorsales, que son las que irían a la parte lateral del dedo índice y a la parte dorsal del dedo pulgar, siendo las ramas de la propia arteria radial. Nos devolvemos nuevamente hacia adelante. Les recuerdo que la arteria radial se hizo posterior y después nuevamente se hace anterior. Perfora hacia adelante y origina a la arteria dorsal del pulgar. Esta arteria dorsal del pulgar a su vez se va a dividir en dos y origina a las arterias digitales del pulgar, porque sabemos que la arteria dorsal del carpo daba las dos dorsales de los últimos 4 dedos y esos originaban las arterias digitales dorsales de estos últimos 4 dedos. Por eso aquí origina una propia arteria del pulgar, que es la dorsal del pulgar, y esta origina a las dos digitales pulgares. Esta misma arteria radial origina la colateral dorsal externa del índice, que sería una rama solamente para la cara externa del índice y se llama así, arteria colateral dorsal externa del índice. Y por último, esta arteria radial, mire cómo se arquea para unirse con la rama cubital que vamos a mirar ahora. Y esta rama es la que me va a formar el arco profundo. Entonces, en la parte anterior de la mano vamos a tener el arco palmar superficial y tendríamos al arco palmar profundo. Ambos arcos se forman por la unión de la arteria radial y la arteria cubital, solamente que se forman por la unión de distintas ramas. De la arteria, que es el arco palmar profundo, origina unas ramas que van para los espacios entre los metacarpianos, que se llamaban arterias metacarpianas palmares, que generalmente van a ir a los 3 espacios intercarpianos más laterales. Pasamos a la arteria cubital. Esta es un poco más corta. Primero, una que origina en la parte final del antebrazo, que es la arteria transversa anterior del carpo. Ella se anastomosaba con la arteria transversa anterior del carpo, es la arteria radial, y hace una gran circulación colateral a nivel de la mano. Luego tendríamos a la arteria cúbito-dorsal. Ella emite una rama aquí, que va hasta posterior. No se puede mirar precisamente en este lugar, pero la emite hasta posterior y forma la arteria cúbito-dorsal, que sería esta. Esta arteria cúbito-dorsal es la que se anastomosa con la arteria carpiana dorsal, que era rama de la radial, y junto con esta arteria carpiana dorsal conforman el arco dorsal de la mano, de manera que tanto los arcos palmares como el arco dorsal es unión de la arteria cubital con la arteria radial. Del arco palmar superficial van a salir unas arterias que son las arterias digitales palmares, que son 4, como lo miramos en esta imagen. Y estas arterias digitales palmares son las que originan después las arterias digitales que van hacia cada uno de estos dedos. Ahora, esas arterias digitales palmares son las que reciben a estas arterias, que serían las arterias metacarpianas palmares. Por último, la última rama que da es la rama cúbito-palmar. Esta rama es la que se anastomosa con la rama para el arco palmar profundo junto con la rama de la arteria radial.